Le saludo a Edwin Bedoya. ¿Cómo está, don Edwin? ¿Cómo está? ¿Qué nos cuenta? ¿Qué novedades hay? Buenos días, don Washington, un gusto, muchas gracias por la entrevista, un saludo a quienes hacen Radio Pichincha y a quienes nos siguen por este prestigioso medio. Bueno, Bueno, conozco el tema de la Coca-Cola. Detállenos un poquito, Edwin. a ver, nosotros de hace más de un mes constituimos, ayudamos a constituir el sindicato de Coca-Cola, que la empresa se llama Arca Continental Coca-Cola. Ujú. Y lo constituimos, esta empresa tiene prácticamente, descubrimos que tiene tres números de RUC distintos, es decir, hay tres Arca Continental con tres números de RUC distintos, y esta Arca Continental de AC Bebidas, que son los compañeros con los que estamos constituyendo el sindicato, decidieron organizar la organización, el sindicato, y pecado de esa constitución para la empresa significó el despido de trabajadores. Las condiciones realmente de trabajo que viven les obligaron, nos decían los compañeros, a constituirse el sindicato porque ahí tienen un horario de entrada, pero no tienen un horario de salida. Carecen de seguridad y salud en el trabajo, no tienen pago de horas extras y tienen una serie de anomalías de choferes que viajan de aquí a Guayaquil manejando los trailers, los convoys sin ninguna seguridad y lo hace un solo chofer, ida y vuelta. Es decir, condiciones realmente de precariedad, lo que justo hasta hace unas 2 semanas hablábamos con la OIT del trabajo forzoso, me llevaba a que este tipo de trabajo es forzoso y casi esclavo. Y eso les obliga a los compañeros y nos decían que por eso que se habían decidido hacerse el sindicato y nosotros ayudamos a constituir esta organización sindical. Y pese a esta constitución del sindicato, vimos también los otros problemas que tenían los otros trabajadores de las diferentes categorías del Arca Continental, diferentes números de RUC. Ahí tenemos Tony, por ejemplo, Tony pertenece a Arca Continental. Tony también decía, les despidieron a los compañeros que estaban organizando el sindicato. Entonces vemos que aquí las empresas transnacionales vienen no a respetar los derechos laborales que aquí hay en el país, sino más bien a irrespetar en condiciones de precariedad, a pesar de que el Estado les da toda la facilidad, porque acordémonos que Coca-Cola tiene la garantía de la utilización del recurso hídrico del Estado y por tanto debería por lo menos corresponder a que respete las leyes del Ecuador y siendo que el Ecuador ha sido firmante de los convenios internacionales del convenio 87 que habla de la libertad de organización. En la Constitución, el 326 menciona que el Estado tiene que tutelar los derechos de los trabajadores y de quienes se van a organizar. Lo mismo dice el Código de Trabajo. Entonces, corresponde al Ministerio del Trabajo llamar la atención a esta empresa que, como digo, aprovecha los recursos hídricos del Estado y no beneficia o no protege los derechos de los trabajadores que están establecidos aquí en la Constitución y en las leyes. Pero ¿cuál es el argumento central para haber despedido? Porque yo tengo conocimiento que se despidió a varios dirigentes sindicales de la empresa. ¿Cuál es el argumento de la empresa? ¿Y qué corresponde en este caso que diga el Ministerio del Trabajo? Porque evidentemente deben estar acudiendo a esa entidad. A ver, para que conozca un poco el pueblo ecuatoriano, Ajá, nosotros cuando constituimos un sindicato, se constituye con 30 personas. Los así es, compañeros así es. tienen 125 trabajadores que han decidido organizarse. En este proceso, la ley dice que los trabajadores están protegidos, tienen una garantía de estabilidad sí, para que no les despida y es prohibido despedir a trabajadores que se están organizando y tienen esta protección de 12 meses adicionales hasta que se constituya la primera directiva. Nosotros hemos ya constituido el sindicato, tenemos una directiva provisional, pero en el transcurso de la directiva definitiva que estábamos constituyendo, despiden a los dirigentes. Dirigentes que tienen 13, 8, 12 años de trabajo y que prácticamente no hay, y tienen una hoja intachable de vida, los compañeros, y nadie puede quejarse, ni la empresa puede quejarse de que han sido unos malos trabajadores. Por eso nosotros vemos que hay una intención clara de desbaratar la organización sindical sin ningún argumento que la empresa les haya dicho. Lo único que les ha comentado es que está en un nuevo proceso
de reestructuración, pero reestructuración cuando trabajadores que han trabajado más de 8 o 10 años están trabajando y dando toda su vida ahí en la empresa sin cobrar horas extras, y tener salarios bajos, sin protección de seguridad y salud. Incluso han sabido contratar trabajadores de plataformas para los cobros, para las entregas, para las ventas, y muchos de ellos han sufrido accidentes, hasta pérdidas de miembros inferiores en la jornada de trabajo, y no tienen ningún tipo de protección. Es decir, se vive en condiciones precarias. No hay motivo por el que les hayan mandado a los trabajadores, sino nosotros vemos que no les interesa que esté constituyéndose en el sindicato. Ya, pero ¿qué corresponde, Edwin, en este caso para defender a los trabajadores de que sean expulsados Bueno, de la fábrica? nosotros hemos ya puesto una medida de despido ineficaz Ujú. para que se reintegren los trabajadores. Son 5 trabajadores que han sido despedidos de la directiva. Hemos pedido apoyo a los compañeros que hacen medios de comunicación, porque es una pelea desigual contra una empresa transnacional que tiene un histórico, no solo nacional, tiene Claro, no es la un primera histórico vez. transnacional, mundial, de cómo la Coca-Cola ha sabido actuar en otros países. Nos hemos puesto en contacto con compañeros de Colombia, del Perú, a nivel internacional, para que nos ayuden con esta difusión de cómo Coca-Cola está violentando los derechos de los trabajadores, y no por desprestigiar a la empresa en sí, sino porque la empresa tiene que respetar los derechos que tienen en un país. Y lo que reclamamos del Ejecutivo, del gobierno, es que haga respetar lo que dice la Constitución. El Ministerio del Trabajo es tutelar de los derechos de los trabajadores, porque promueve, como dice el Código de Trabajo, tiene que promover el que se hagan organizaciones sindicales. Entonces, de oficio, ya el Ministerio del Trabajo debería ingresar a esta empresa y decirle: vea, ustedes les hemos dado el recurso hídrico a precio de gallina flaca para que ustedes respeten la ley y no despidan trabajadores. Si ustedes, contrario a eso, están precarizando trabajadores en condiciones de precarización y les despiden por el solo hecho de constituirse en sindicato. Entonces nosotros estamos en estas denuncias y las vamos a seguir llevando a cabo hasta que se mejoren las condiciones de vida y se haga respetar la decisión de los trabajadores de constituirse en organización sindical. Edwin, y quiero pedir un comentario sobre lo que nos dice nuestro oyente Luis Guerra. Él dice que Arca Continental, empresa transnacional mexicana, desde que se constituyó en el Ecuador, realiza explotación laboral, comete siniestros, excede pesos y medidas de sus bebidas carbonatadas en plataformas. Es así, ¿no? Es parte de todo esto. Así es, miren, nosotros nos han enviado fotos que parecen de crónicas rojas realmente. Ajá. O sea, vemos de vehículos que están siniestrados, compañeros que han sido atropellados, y lo que le comentaba, un chofer de un tráiler hace de aquí, viaje de aquí a Guayaquil o al lago Agrio, lo que nos decían, y es un solo chofer, ida y vuelta, no es que tiene descanso, descarga y regresa nuevamente. Y aquí hay, como le digo, una habilidad de la empresa de constituir 3 números de RUC cobijados bajo una misma razón social, que es Arca Continental. Eso implica, nosotros vemos que implica desviar el tema del rol, digamos, que tienen en sus empresas. El otro también, evadir impuestos, porque eso también uno podría pensar, piensa mal y aceptarás, dicen, cuando tienen este tipo de movidas, cuando una empresa que es la misma genera 3 RUC, yo no sé para qué lo hacen. Por eso digo, sí hay algo que hacer ahí de parte del SRI y del gobierno, porque esta empresa prácticamente a las tres empresas, a sus trabajadores de las 3 empresas, los tiene en condiciones desfavorables de precarización y casi de trabajo forzoso. Y eso sí nos preocupa. Entonces, tenemos nosotros que iniciar este tipo de denuncias para que se transparente no solo esta empresa, sino varias empresas transnacionales y nacionales que están cometiendo estos absurdos, es decir, basándose en el silencio, en el miedo de los trabajadores, lo hacen para poder perjudicar y violar los derechos de los trabajadores. El miedo a perder trabajo, que es una de las cosas que les han metido a los trabajadores para que no hagan las denuncias. Fíjese usted, un trabajador queriendo organizarse le hacen eso. No se diga de trabajadores en otras empresas que están así mismo fraccionadas con diferentes RUC, que son las empresas más de las élites,
y no pueden protegerse porque están con el miedo de perder su trabajo. Entonces, sí hay ese miedo y lo que nos decían los compañeros, aquí pesa más la chequera que una inspección en el trabajo en la empresa porque han ido a las inspecciones, no ha pasado nada. Entonces nosotros vamos a iniciar, como digo, estas acciones de denuncia nacional e internacional porque consideramos que ya es hora de que los trabajadores tengamos un respeto a la dignidad laboral que se merecen los trabajadores del Ecuador y del país. Tenga la seguridad de que estaremos prestos para siempre abrir estos micrófonos y solidarizarnos con la fuerza laboral de nuestro país, mi querido Edwin. Muchas gracias por habernos acompañado. Les agradecemos a ustedes por este espacio y esperamos que nos ayuden, queremos que nos ayuden porque es importante, es una pelea de David versus Goliat Así y sí es, así es. requerimos de medios como el de usted, como usted, Washington, que hemos visto usted lo que ha pasado también en su, en su vida, sí, consideremos que una persona que puede acogernos en estas denuncias que estamos haciendo. Muchas gracias a usted.